Hola alumnos de Química Orgánica Básica, el día de hoy estaremos trabajando en la clase número 6 de la unidad 3 que se llama Estereoquímica. Esta es la historia de una molécula que se llama 2,3-dicloropentano. Ella estaba en busca de sus estereoisómeros. Ella sabe que tiene dos centros quirales, que son estos dos carbonos de aquí. Entonces, ella también sabe que el número máximo de estereoisómeros posibles de una molécula es igual a 2 a la n, donde la n es igual al número de centros quirales. Entonces, sacó la cuenta y el resultado dio 4 estereoisómeros posibles. Antes de iniciar su búsqueda, esta molécula, 2,3-dicloropentano, tenía que acordarse de algo. Tenía que recordar quiénes son los enantiómeros. Y recordó. Son los estereoisómeros que sí son imágenes especulares entre sí y no son superponibles. Entonces, ya teniendo esto bien claro, continuó. Pero también tenía que conocer una nueva palabra, que es diastereómero, que significa que son los estereoisómeros que no son imágenes especulares entre sí. Además, ya sabía, o más bien está aprendiendo, que estos diastereómeros tienen propiedades químicas similares, pero propiedades físicas diferentes. Y fue así como nuestra molécula 2,3-dicloropentano fue en búsqueda de sus estereoisómeros. El primer lugar al que llegó fue esta casita, en donde tocó la puerta y salieron dos estructuras, la estructura 1 y la estructura 2. Se dio cuenta que eran imágenes especulares entre sí, porque tenían un espejo, como si tuviera un espejo y aquí estaba una y aquí estaba la otra. Entonces a ellas se llaman estructura 1 y estructura 2, donde tenemos al metil, al etil, hidrógeno, cloro, cloro, hidrógeno. Metil, etil, cloro, hidrógeno, hidrógeno, cloro. Muy bien, entonces esas son imágenes especulares entre sí y además, si la rotamos y le damos la vuelta, no se pueden superponer. Entonces, entre ellas, la estructura 1 y la estructura 2 son enantiómeros. Y así fue como encontró sus dos primeros estereoisómeros. Nuestra molécula 2,3-dicloropentano estaba muy contenta, sin embargo sabía que le hacían falta otras dos estructuras que serían sus otros dos estereoisómeros. Entonces fue a esta casita y también tocó la puerta y se encontró con que salieron otras dos estructuras, la estructura 3 y la estructura 4. Como vemos, también parecen que se reflejan una de la otra. Vemos el metil, el etil, el metil, el etil, cloro, 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 hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, son imágenes especulares entre sí y esas se llaman estructura 3 y estructura 4. Además de ser imágenes especulares entre sí, estas estructuras no son superponibles, ya que si la giramos, jamás vamos a hacer que encajen todas las partes. Entonces también entre la estructura 3 y la estructura 4 eran enantiómeros. Pero ¿qué pasaba con las otras moléculas que le dijeron que podía encontrar, que se llamaban diastereómeros? Ahora ya casi todo estaba listo. Nuestra molécula 2,3-dicloropentano había encontrado los 4 estereoisómeros posibles, la estructura 1 y la estructura 2 que encontró en la primera casita y la estructura 3 y la estructura 4 que encontró en la segunda casita. Sabemos que la estructura 1 y 2 son enantiómeros entre sí, porque son imágenes especulares no superponibles. Y también sabemos que la estructura 3 y 4 son enantiómeros entre sí, porque son imágenes especulares no superponibles. Pero, ¿qué pasa con las otras moléculas que le dijeron que iba a encontrar? Unas que se llaman diastereómeros. ¿Dónde están? ¿Por qué no las puede encontrar? Fue entonces cuando a la estructura 1 se le ocurrió algo. Se comparó
con la estructura 3 y también con la estructura 4, que eran las estructuras que vivían en la casita número 2, y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que no eran imágenes especulares entre sí. La 1 con la 3 no es una imagen especular y la 1 con la 4 tampoco. Quería decir esto que había encontrado a sus diastereómeros. Entonces ahora fue el turno de la estructura número 2. Ella también se quería comparar con la estructura 3 y con la estructura 4 y ver qué es lo que pasaba. Sí, entonces aquí la tenemos, la estructura 2 se comparó con la estructura 3 y también se comparó con la estructura 4. ¿Y qué vio? Bueno, pues estamos viendo que tenemos hidrógeno cloro y aquí tenemos hidrógeno cloro. Para empezar de ahí, ya no son imágenes especulares. Y continuamos con cloro, hidrógeno y acá cloro, cloro, entonces no son definitivamente entre la 2 y la 3. ¿Y qué pasa entre la 2 y la 4? Pues tenemos hidrógeno cloro y cloro cloro, entonces tampoco son imágenes especulares entre sí. ¿Qué es lo que significa? Eso significaba que había encontrado a más diastereómeros, ¿sí? Entre la estructura 2 y la estructura 3 eran diastereómeros, que significa que son estereoisómeros que no son imágenes especulares. Y entre la estructura 2 y la estructura 4 también son diastereómeros porque son estereoisómeros que no son imágenes especulares. En esta clase estuvimos trabajando en el punto 3.2.3, que es la clase de diastereómeros. De esta manera llegamos al final de la clase número 6. Espero les haya gustado mucho. Lo hice de esta manera para hacer la clase más amigable y más fácil de digerir. ¿Sí? Entonces, de cualquier manera, todo esto está en el capítulo número 4. ¿Sí? Que se llama Estereoquímica 1, es el capítulo 4 del libro Morrison y Boyd, que ustedes ya tienen en el Classroom. Y si de todas maneras surgieran más dudas, yo estoy disponible en el correo electrónico que ustedes ya tienen. Saludos.